Saludamos a nuestros youtubers y damos comienzo a la lección número 13 del libro de Daniel. Comencemos con una oración. Gracias, Señor, le damos por la comprensión de esta lección. En el nombre de Jesús, amén. Lección número 13. Daniel en el río Tigris. Ya habían pasado 70 años desde que Daniel y sus amigos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Daniel ya era anciano, con alrededor de 90 años de edad. Todavía cumplía con sus actividades como estadista en aquella tierra extranjera y ahora bajo el dominio de los persas. Ciro, rey de Persia, había emitido un decreto que permitía a los judíos volver y reconstruir los muros y el templo de Jerusalén. Los samaritanos, pueblo vecino de Israel, ofrecieron su ayuda para la reconstrucción, pero la oferta fue negada por causa de su idolatría. Como venganza, levantaron falsas acusaciones contra los judíos y buscaron influenciar al rey de Persia para que retirase la ayuda y revocase la orden de reconstrucción de Jerusalén. En la lección de hoy tendremos una vislumbre del gran conflicto que existe detrás del telón de la historia y una vez más encontraremos a Daniel, quien desde su juventud siempre confió en Dios, buscándolo de rodillas y en oración. Aprendiendo juntos. Comencemos con la pregunta número 1. ¿Qué le sucedió a Daniel mientras caminaba en las márgenes del río Tigris? Repito, ¿qué le sucedió a Daniel mientras caminaba en las márgenes del río Tigris? La respuesta se encuentra en Daniel, capítulo 10, versículo 1, y posteriormente del versículo 4 al 7. Repito, Daniel, capítulo 10, versículo 1 primero. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Hemos escuchado Daniel capítulo 10, versículo 1 y también del versículo 4 al 7. Daniel y sus compañeros caminaban por las márgenes del río Tigris cuando Daniel recibió una gran visión. Aquellos que lo acompañaban sintieron gran temor y se escondieron. Solo Daniel vio la visión y se sintió muy debilitado. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Qué vio Daniel en la visión? Vamos a encontrar la respuesta en Daniel capítulo 10, del versículo 5 al 7. Primeramente vamos a escuchar. Capítulo 10, versículo 5 al 7. Escuchemos. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron.
Versículo 13 escucharemos ahora. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y escucharemos el versículo 20 y 21. Versículos 20 y 21 también. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido aquí? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hemos escuchado entonces Daniel capítulo 10, versículos 5 al 7, versículos 13, 20 y 21. Encontramos en el capítulo 10 un asunto local, probablemente la reconstrucción de Jerusalén, que forma parte de la visión. El ángel relata a Daniel en la visión un gran conflicto. No se especifica el problema, pero la fecha nos da una clave. Para el tercer año de gobierno de Ciro, momento en que se da la visión, muchos judíos ya habían regresado a Jerusalén, ya que el primer decreto para la repatriación se había dado el primer año de Ciro. Esto nos dice que el problema no era la repatriación, sino algún conflicto que los repatriados estaban enfrentando después de llegar a Jerusalén. El libro de Esdras, durante todo el capítulo 4, nos relata cuál fue el problema. Al dar inicio a las obras de reconstrucción del templo, los samaritanos se ofrecieron para ayudar. Este pueblo era una mezcla de judíos que habían vuelto de las deportaciones de Asiria y Babilonia y que se habían mezclado con los no judíos. Estos eran idólatras y politeístas. Los constructores del templo tenían muy presente que el cautiverio babilónico había sido motivado por apartarse de Dios. Entonces, por miedo, miedo a que los samaritanos introdujesen sus prácticas idólatras en el templo, rechazaron la oferta. Y de este modo surgió este problema. Vamos a la pregunta número 3. ¿Por qué era tan importante la reconstrucción del templo? Repito, ¿por qué era tan importante la reconstrucción del templo? Su respuesta la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 43. Primero, y posteriormente escucharemos a Egeo, capítulo 2, versículo 7. Pero primero concentrémonos en la lectura del capítulo 1 de Reyes, capítulo 8, versículo 43. Escuchemos. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ahora escucharemos a Ageo, capítulo 2, versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien, el santuario era el centro de la verdadera adoración establecida por Dios. Repito, el santuario era el centro de la verdadera adoración establecida por nuestro propio Dios. Dios había ordenado a Moisés la construcción del tabernáculo para habitar en medio de su pueblo. Después que Israel se estableció como nación en Canaán, David sintió el deseo de edificar una casa para el Señor. Sin embargo, fue Salomón quien la construyó. Este templo era magnífico en esplendor, pero ahora, en los días de Daniel, estaba en ruinas. El propósito de Dios era que a través de las enseñanzas de los sacrificios del templo, todas las naciones,
tuviesen la oportunidad de conocer al Dios verdadero y el plan de salvación. El profeta Ageo profetizó que el Mesías, aquel a quien señalaban los símbolos del santuario, llenaría de gloria la casa del Señor. Muy bien, pasemos a la pregunta número 4. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró del accionar de los enemigos? Su respuesta se encuentra en libro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, y posteriormente el versículo 12. Pero escucharemos primero del capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Escucharemos ahora el versículo 12 del capítulo 10 de Daniel. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel estaba muy angustiado, y la forma en que resolvía sus problemas era orando y confiando en Dios. Desde su juventud, cuando fue tomado cautivo y llevado a Babilonia, hasta los últimos días de su vida, Daniel tuvo una vida marcada por la oración. Era un hombre de mucha oración. Más allá de orar, el anciano profeta eliminó de su dieta todos los manjares, alimentándose con comidas simples, lo suficiente para mantener la salud, hasta que sus oraciones fueron respondidas. Vamos entonces ahora a la pregunta número 5. Y dice así: ¿qué persona en especial contempló Daniel en su visión? ¿Qué persona en especial contempló Daniel en su visión? Su respuesta la encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, del versículo 5 al 7. Repito, Daniel, capítulo 10, versículo 5 al 7. Escuchemos. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y ellos huyeron y se escondieron. Escucharemos ahora de Apocalipsis, del capítulo 1, del versículo 12 al 18. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 12 al 18. Escuchemos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hemos escuchado Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 18.
Al comparar la visión de Daniel con la de Juan en la isla de Patmos, concluimos que el ser que Daniel contempla no era otro sino el propio Jesús, el Hijo de Dios. Cuán intenso fue para Daniel contemplar a Jesús. Interpretación de los símbolos. Por ejemplo, el vestido de lino era la vestimenta sacerdotal, hecha en lino puro, representaba la pureza de Cristo y su obra mediadora como nuestro sumo sacerdote. La expresión ceñido con oro representa la disposición de Cristo para hacer lo que sea necesario por su pueblo y su iglesia. Los ojos como antorchas de fuego revela la firmeza de su semblante que aterroriza a los enemigos, quienes no soportan ver su rostro. Veamos ahora los brazos y piernas como bronce. ¿Qué simbolizan estos? Esta representa su poder glorioso, dedicado a defender y apoyar a su pueblo y a derrotar a sus propios enemigos. Y la voz como estruendo de multitudes, ¿qué simboliza? Sí, esa voz como estruendo de multitudes es su voz que resuena como la majestad de las aguas. La palabra de Dios es viva y eficaz para salvar o destruir. Vamos ahora a la pregunta número 6. ¿Quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? Repito, ¿quiénes son los príncipes en combate en esta visión de Daniel? Su respuesta la tenemos en diferentes libros de la Biblia. Vamos a iniciar con Daniel capítulo 10, del versículo 5 al 7 primero, y después leeremos los versículos 13 y 21, pero primero vamos a escuchar Daniel capítulo 10, versículos 5 al 7. Escucharemos ahora. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Escucharemos ahora el versículo 13 y posteriormente el versículo 21. Versículo 13 y versículo 21. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los príncipes de Persia. Y versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Escucharemos ahora Apocalipsis capítulo 1, del versículo 13 al 16. Repito, Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vamos a volver al capítulo 12 de Apocalipsis y vamos a escuchar los versículos del 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles,
pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien, ahora vamos a escuchar del libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 18. Repito, libro de Ezequiel, capítulo 28, del versículo 13 al 18. Escuchemos. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Finalizamos la lectura con el libro de Isaías, en el capítulo 14, del versículo 12 al 14. Repito, Isaías, capítulo 14, del versículo 12 al 14. Escuchemos. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Muy bien, la palabra hebrea Seir, S-E-I-R, repito, la palabra hebrea Seir, traducida como príncipe, es empleada frecuentemente por Daniel para referirse a seres sobrenaturales. El texto bíblico deja bien en claro que por detrás del rey de Persia estaba el príncipe del mal, Satanás, quien deseaba interferir en los planes de Dios. En este gran conflicto, Daniel vio una lucha muy intensa. De un lado estaba el ángel del mal, actuando para frustrar los designios divinos, y de otro lado, probablemente el ángel Gabriel, el mismo que lo había auxiliado en ocasiones anteriores. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta número 7. ¿Cuándo fue que el ángel fue enviado para responder la oración de Daniel? Repito, ¿cuándo fue que el ángel fue enviado para responder la oración de Daniel? Su respuesta está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, capítulo 10, versículo 12. Vamos a escuchar entonces este último versículo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo
he venido. Dios escuchó la oración de Daniel desde el primer momento, desde que Daniel comenzó a orar. Pero el rey de Persia resistió por 21 días. Durante este tiempo, Daniel oró sin tener una respuesta. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Al orar, le estamos concediendo permiso para actuar en nuestro favor. Todas las oraciones sinceras son oídas en el cielo, aunque no comprendamos la respuesta. Vamos entonces a la pregunta número 8. Miguel vino a ayudar al ángel en conflicto contra el príncipe del reino de Persia. De acuerdo con la Biblia, ¿quién es Miguel? Pregunta nuevamente, ¿quién es Miguel? De acuerdo con la Biblia, y vamos a encontrar su respuesta en Daniel capítulo 10, versículo 13, y después el versículo 21. Pero primero escucharemos Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayudó contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vamos a ver también Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Vamos a también buscar Judas. Este es el penúltimo libro de la Biblia, está antes de Apocalipsis. En Judas tiene el versículo 9. Vamos a escuchar, de acuerdo con la Biblia, quién es Miguel. Escuchemos. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Para finalizar esta secuencia de capítulos y versículos, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 nuevamente. Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 7. Escuchemos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Repito, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Jesús es descrito en el Nuevo Testamento como la imagen del Dios invisible. Miguel, el arcángel, es el título de Cristo como jefe del ejército angelical. Nadie, a no ser Dios, tiene poder para resucitar muertos, y estos serán resucitados al oír la voz del arcángel, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16, y es muy también sabido por nosotros los cristianos. Cristo mismo declaró: de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús vino personalmente a pelear en respuesta a la oración de Daniel. Repito, Jesús vino personalmente a pelear en respuesta a la oración de Daniel. Satanás, representado en la profecía por el príncipe del reino de Persia, fue expulsado, y la obra de la construcción, y la obra de la construcción del templo pudo seguir adelante. Terminada la obra, volvieron a retomar el sistema de sacrificios, y en el tiempo establecido Jesús vino a cumplir con su sacrificio y conceder salvación. Vamos a terminar con una decisión.
Después de comprender que detrás del telón de la historia existe un gran conflicto entre Cristo y Satanás, y que la oración es el medio por el cual Dios nos ayuda, deseo tomar las siguientes decisiones. Primero, disponer mi mente y corazón a comprender la voluntad de Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Segundo, mi decisión es confiar a Dios todas mis ansiedades y preocupaciones. Y por último, mi tercera decisión es buscar primeramente y únicamente al Señor, incluso frente a grandes aflicciones, porque Él es la única salvación. Nos despedimos, agradecidos que sigan las lecciones del libro de Daniel. Profeta 3, libro de Daniel. Que Dios les bendiga y será hasta una siguiente oportunidad. Adiós.